Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Víctor Estevez Villanueva. Soy actualmente estudiante del máster sobre estudios contemporáneos de mundo árabe y comunidades musulmanas en la Universidad Complutense, concretamente en la Facultad de Filología. Y bueno, a mí me gustaría empezar esta pequeña ponencia agradeciendo pues, el hecho de poder estar aquí con vosotros contribuyendo, participando en este congreso sobre mundo árabe, mundo islámico y occidente. Y yo creo que el tema de mi ponencia, como ya podéis haber leído, que tiene por título Sueños, visiones y curaciones en el chiismo duodecimano, también confluye dentro de la línea general de todos estos simposios, de todos estos, de todo el congreso, realmente. Por una parte, el chiismo duodecimano forma parte también del mundo islámico, aunque sea quizás una forma de islam muchas veces no muy bien comprendido. Es verdad que en Occidente estamos mucho más familiarizados con la rama sunita del islam, es la rama más mayoritaria y con mayor presencia también aquí en Europa, pero tampoco nos podemos olvidar de las comunidades chiitas de diferentes tradiciones, duodecimanos, ismaelitas, alevíes, sufíes, aunque a veces el sufismo puede considerarse también como un movimiento subyacente a suníes y chiíes por igual, pero también estas formas de islam más minoritarias, podríamos decir, también tienen presencia en Europa y sus comunidades también están presentes entre las comunidades musulmanas. A veces, muchas veces enfrentándose a los prejuicios y a los estereotipos negativos que tienen de ellos otros musulmanes. No podemos olvidar que los chiitas siempre han sido vistos por el sunismo como una rama heterodoxa o desviada del Islam, debido pues a una serie de creencias y doctrinas que los chiitas tienen y constituyen parte fundamental de su identidad como chiitas, ¿no? Entonces, pues yo este tema de investigación realmente yo lo saco de mi trabajo de final de máster. Este mismo año yo acabé un máster que empecé en septiembre del año pasado, en septiembre de 2022, un máster sobre ciencias de las religiones. Y ya en ese máster yo ya me acerqué mucho más en profundidad al estudio del chiismo. Todavía me queda mucho por leer y por investigar, porque es un mundo apasionante y con multitud de dimensiones políticas, identitarias, culturales, religiosas, y por lo tanto pues me hallo en proceso y con vistas a un futuro de quizás especializarme, ¿no?, en el estudio del chiismo, ¿no?, en Oriente Medio, pero también aquí en Europa, ¿no?, como parte del estudio del Islam en la Europa contemporánea y de las relaciones cristiano-musulmanas, ¿no? También es un tema muy recurrente en los debates y entre los especialistas apuntar que el chiismo guarda muchas similitudes con el cristianismo. Entre ellas podemos destacar pues, el fuerte carácter mesianista, que por ejemplo el chiismo duodecimano, que es el que yo trato en este trabajo, tiene, es decir, el chiismo duodecimano creen en la figura del al-Mahdi, el imán al-Mahdi. Es el último de los 12 imames, el cual permanece oculto y que solamente regresará, será otra vez visible en el final de los tiempos, antes del juicio final. Él regresará para liderar a los musulmanes y restaurar la verdadera naturaleza del Islam, tal y cual fue predicado por Mahoma, ¿no? Algunos quieren ver en esto una similitud, una influencia del cristianismo, quizás en los siglos VII y VIII. Es posible, aunque no lo sabemos a ciencia cierta. Otra de las características que nos pueden recordar mucho esa influencia cristiana es la creencia en el shafa'ah, la creencia en la intermediación o la mediación de los santos. O la palabra árabe más precisa es waliya, que se podría traducir como santos, aunque esta palabra es un poco sesgada porque procede de un background muy cristiano, pero los waliya o los aliya son los aliados,
los amigos de Dios, ¿no? Aquellos que han permanecido en el camino recto, ¿no? Los que cumplen su voluntad, es decir, los profetas, los imames, ¿no? Esos son los waliyah, los aliados de Dios, ¿no? Y la creencia chiita particular de que estos waliyah pueden interceder por Dios. En su rica y compleja escatología, en su cosmología, existe una esfera llamada el Malakatú, una esfera, uno de las esferas celestiales, donde habitan todas estas figuras santas, ángeles, profetas, imames, santos, los cuales pueden interceder por los creyentes, ¿no? Y esto supone, pues, un elemento muy característico y muy distintivo de los chiitas, y también uno de los elementos que más les ha costado o más ha entorpecido el diálogo con otros musulmanes, ¿no? Sobre todo escuelas suníes como el salafismo, el wahabismo, tienden a ver esto como una desviación o una corrupción del Islam, como un ataque directo al fuerte monoteísmo islámico. En el Islam se cree que, y esta es la base fundamental, de que solo hay un Dios. Dios no tiene aliados. Dios no necesita a nadie para ejercer su poder, ¿no? O aplicar su misericordia, ¿no? Pero los chiitas, basándose en su propia interpretación del Corán y en su propia tradición religiosa, que se desarrolló tras los trágicos eventos alrededor de Karbala y las disputas sucesorias del siglo VII, pues han desarrollado su propia tradición y su propia interpretación de que, efectivamente, los imames, gracias a que ellos han sido dotados de una serie de privilegios y dones y poderes especiales, sí pueden interceder por los creyentes, ¿no? Siempre y cuando estos creyentes sean justos, ¿no? Sigan el camino del Islam, y por lo tanto el imán puede abogar por el creyente delante del juicio final. Bueno, el tema propiamente de mi investigación, busco en este tema, en este trabajo, en el TFM, yo buscaba realizar un análisis mucho más concreto de todo esto que estamos hablando. A mí yo quería hacer un análisis del fenómeno de la sanación espiritual y física en el chiismo duodecimano, teniendo como marco teórico la teoría del embodiment de Thomas de Sordas, una teoría relativamente nueva dentro del ámbito de la antropología, que lo que busca es investigar o entender el cuerpo no como un objeto cultural, sino como el lugar donde se produce el fenómeno religioso. Es decir, la materialización o la corporización de la experiencia religiosa, ¿no? Por medio de los conceptos planteados por Cesordas, principalmente yo me valío de dos de sus obras, Modos somáticos de atención y Embodiment como paradigma de la antropología, he buscado establecer pues, una visión. Lo que he querido era, ayudado de sus conceptos y de sus teorías, establecer una visión más amplia y profunda de las prácticas religiosas chiitas, asociadas pues, a la sanación de enfermedades en este caso, ¿no? Especialmente los fenómenos de curaciones milagrosas, asociadas desde la perspectiva del chiismo al poder mediador de los imames. Y entender todo esto, estas creencias, estos rituales, estos procesos de sanación, como formas de corporización de la experiencia religiosa en el cuerpo humano. El Islam como una religión tremendamente corporal, una religiosidad que involucra activamente el cuerpo en el rezo, en la vida cotidiana, ¿no? Este trabajo de investigación tiene como objetivo general pues, explorar la relación entre la experiencia corporal y la experiencia religiosa en el Islam chií, ¿no? Duodecimano en este caso. Particularmente me interesaba ver cómo los creyentes de esta rama del Islam percibían, interpretaban y daban significado a las experiencias de sanación religiosa y a sus propias experiencias oníricas, desde sus propios cuerpos y dentro de unos marcos simbólicos culturales predeterminados. Queríamos también investigar y comprender en profundidad las prácticas rituales chiitas
Yo en el trabajo hablo concretamente de dos: el Ziyarat, que es el ritual de peregrinación, de la visita a las tumbas y a los santuarios de los imames y de los santos, y el Itzihara, el ritual de interpretación de los sueños. Y queríamos también identificar sus elementos clave y su importancia en la religión y la cultura chiita, ¿no? En la formación de su identidad como comunidad, ¿no? Frente a otras ramas del Islam. Y también pues, analizar pues, cómo los creyentes describían estas experiencias personales, ¿no? Estas experiencias de curación, prestando atención a las dimensiones somáticas, emocionales y espirituales de estas experiencias, sin las cuales no podríamos entender en profundidad el contenido y el sentido de todo esto, de estas prácticas, de estas creencias y de estas experiencias, sin escuchar lo que los propios chiitas entienden, ¿no? La investigación ha utilizado, yo me he basado en la metodología eminentemente en una revisión bibliográfica y en una observación participante en la comunidad chiita de Madrid, en la Fundación Ahlul Bayt, España, que tiene sede en Madrid, en el barrio de Embajadores. Yo he buscado, he recopilado y analizado pues, la literatura concerniente al tema del embodiment, sobre todo los trabajos de Tomás de Sordas y también de otros autores, y he querido pues, obtener, para complementar ese lado bibliográfico, quería obtener datos de primera mano, mediante la participación, las entrevistas con miembros de la comunidad chiita de Madrid, ¿no? Poder entrevistarme con ellos, que ellos me pudieran explicar de primera mano cómo ellos entendían estos fenómenos, estas experiencias, ¿no? Por el lado bibliográfico, esto me ha permitido pues, explorar mucho el tema de los rituales, las oraciones y las peregrinaciones, ¿no? Ver su contenido, su estructura. He de decir que la Fundación Ahlul Bayt me ayudó mucho en torno a la bibliografía, ¿no? Me pudieron proporcionar muchos trabajos y artículos, incluso, ¿no? en inglés. Desgraciadamente, y con esto quiero también hacer una defensa con este trabajo, a investigar, a expandir el campo de estudio sobre chiismo en España, ¿no? Y sobre todo trabajos que estudien en profundidad las prácticas, los rituales y las creencias chiíes. Prácticamente toda la bibliografía que he empleado en esta investigación ha sido en inglés, producción en inglés. También destaco mucho la importancia de la atención somática en la construcción del sentido, ¿no? Repito, y de la subjetividad, ¿no? Me hubiera gustado poder entrevistarme con personas que hubieran experimentado una sanación, una curación milagrosa, alguien que hubiera estado enfermo y que hubiera sanado, ¿no? Gracias a la intercesión de alguno de estos santos, ¿no? Era una hipótesis inicial que yo contaba en el trabajo, ¿no? Leyendo sobre todo al autor David Pinault en su trabajo Shia Lamentation Rituals and Reinterpretations of the Doctrine of Intercession. Él comentaba también el autor Parks hablaba sobre la interpretación y los rituales de Ashura en Londres. Ellos comentaban cómo varios en estas comunidades en la diáspora, varios creyentes habían experimentado pues, visiones, apariciones, encuentros sobrenaturales con estas figuras, y yo me planteé que si esto se daba en Londres, en varias comunidades, ¿por qué no se iba a poder dar también en Madrid, ¿no? Entonces yo me acerqué también con el interés de preguntar, de ver si podía encontrar a alguien con quien entrevistarme, y he de decir que no fui capaz, ¿no? Nadie me supo decir nada, ni compartir conmigo ninguna de sus experiencias, ¿no? He de reconocer que en todo fueron siempre muy amables conmigo y que ha sido una experiencia tremendamente muy formativa para mí, ¿no? Ya terminando, ya que no dispongo ya de mucho tiempo más, pues apuntaré a las conclusiones de esta investigación. Pues la conclusión eminente que yo saco de todo esto es que efectivamente la corporización en la sanación espiritual chiita
ocurre mediante el llanto activo, es decir, el asumir la experiencia dolorosa de los imames como propia, y la experiencia religiosa corporal, ¿no? El involucramiento activo del cuerpo. El proceso de la curación milagrosa se da siempre en el contexto de la fuerte creencia en la intercesión del Ahlul Bayt, la familia del profeta Mahoma, de los componentes de este grupo de santos, ¿no? Y esta creencia en el Ahlul Bayt va irremediablemente unida a los rituales de recuerdo de sus martirios, rituales que se dan en Ashura, y la peregrinación a sus tumbas. Ambos rituales ya comportan una participación activa del cuerpo, y es en el cuerpo donde se desarrolla toda la acción religiosa. Por otra parte, los sueños, ejemplificados en el Itzihara, en la interpretación, la oniromancia, revelan pues, que los sueños realmente se interpretan, son resultado de una interpretación culturalmente informada, ¿no? La investigación nos ha permitido concluir que las personas sumergidas en un contexto chiita experimentan, sienten y atienden a sus experiencias influidas por la cultura y la sociedad islámica, que entiende estos temas como una fuente de conocimiento de lo divino y lo sobrenatural. Me he quedado ya sin más tiempo. Espero que el tema les haya podido resultar interesante y que estoy abierto a cualquiera de sus preguntas, de sus comentarios. Yo por mi parte seguiré investigando acerca de este tema, ahondando y también introducir este tema en el ámbito de la docencia de la academia aquí en España. Muchas gracias por su atención.